Jóvenes, ¿qué tal? Muy buenos días. Favorita, por favor. Sí. Muy buenos días. Quien les habla es el magíster Rodrigo Vázquez Valencia, del área de matemática. Sí. Con mi persona vamos a llevar, buenos días, con mi persona vamos a llevar lo que viene a ser el curso de nivelación para ingeniería en esta primera, en este primer ciclo o primer semestre. ¿Sí? Algunos ya habrán llevado este curso, algunos nuevamente.
Algunos habrán estado en la parte de ebook y algunos no. Pero lo que vamos a trabajar en esta parte va a ser todo lo que viene a ser temas que conllevan para el curso de ingeniería, sea ingeniería de sistema, ingeniería civil o ingeniería química. No hay, no, todos van a llevar este curso de nivelación. Lo segundo es que este curso de nivelación es para todas las carreras de ingeniería. El horario creo que ya lo tienen, ¿sí? El horario ya lo tienen ya en su plataforma. Lo que vamos a ver en esta primera sesión es un poco también conocernos y también ver la metodología y, por favor, tener en cuenta el sílabo. En el sílabo, ¿sí? En el sílabo que ahorita vamos a mencionar, vamos a conocer un poco el sílabo en referencia a lo que vamos a trabajar el día de hoy o lo que vamos a ver para que tenga conocimiento, ¿sí? Para que tenga conocimiento. Tenemos aquí nuestro sílabo, que lo pueden encontrar en la plataforma del UTP más Class, ¿sí? Solamente ingresan acá sílabo y lo pueden descargar o ver. No hay ningún problema. ¿Está bien? Lo importante es aquí, por favor, es conocer este documento, que es muy importante, ya que sin este documento, alguno de nosotros vamos a tener la dificultad pase adelante, la dificultad de poder entender, pase adelante de las políticas o de la forma como se va a hacer, cómo va a ser llevado el curso. Pase. Buenos días, pase. Buenos días, buenos días. La gorrita, por favor, la gorrita, por favor. Sí, bueno, ya tomen asiento, por favor. Como dije anteriormente, el curso de nivelación de matemáticas está para todas las carreras de ingeniería, ¿sí? Para todas las carreras de ingeniería que llevan relación para que lleven luego lo que viene a ser matemática número 1. Tenemos aquí nuestro sílabo, ¿sí? Lo pueden, como le digo, lo pueden descargar y tenemos la fundamentación, la sumilla, logro general y las unidades. A ver, aquí está detallado prácticamente cómo se va a llevar el desarrollo de este curso, ¿sí? Tenemos la primera unidad que conlleva el curso de conjuntos, que está formado por la primera, segunda y tercera semana, ¿sí? Tenemos el logro específico, tenemos ahí el temario, ¿está bien? La unidad número 2 empieza de la cuarta, quinta, sexta y séptima semana. Cuando te hablan de sistemas de números reales, tenemos ahí operaciones con los conjuntos numéricos, operaciones con racionales, con números reales, la potenciación, la radicación y operaciones combinadas con situaciones cotidianas. Luego tenemos la unidad número 3. La unidad número 3 estaría formada por la octava hasta la semana número 12. ¿Sí? Donde vemos expresiones algebraicas. Aquí vamos a ver expresiones algebraicas, lo que es la factorización, división algebraica, los métodos de división algebraica, productos notables, fracciones algebraicas y simplificación de expresiones algebraicas. Pase adelante, pase adelante. Buenos días, pase. Luego tenemos la unidad de aprendizaje número 4. ¿Sí? La unidad de aprendizaje número 4, que estaría formado ya por la semana 13 hasta la semana 15. En vamos a ver lo que viene a ser razones y proporciones y la regla de 3 en porcentajes. Y posteriormente la última unidad, que viene a ser de la semana 16, pase adelante, buenos días. Buenos días. Buenos días. La unidad número 5, que estaría formado de la semana número 16 a la semana número 18, que es lo que viene a ser todo lo que son triángulos, la parte de la geometría, en lo que vendría a ser las propiedades de los triángulos, proporcionalidad, teoremas, teorema de Pitágoras, identidades trigonométricas y esta parte. Como ustedes dan cuenta, hay sesiones integradoras, muchachos. Por ejemplo, vamos a ver en referencia a la primera sesión integradora. La primera sesión integradora significa que en esa sesión, que es día de clase, se va a trabajar de forma grupal. Se puede ser grupo de 4, de 5, de 6. En total son 6 sesiones integradoras. La primera sesión integradora está en la semana número 2. La segunda sesión integradora estaría en la semana, vamos a buscar por acá, en la semana número, a ver, segunda sesión integradora, en la semana número 3, bueno, la unidad de aprendizaje número 3, y la última sesión integradora estaría en la sesión, en la última unidad de aprendizaje, la 5. Estas 3 sesiones integradoras tienen un peso o tienen una nota, pero este trabajo es de forma grupal, donde podemos ver esta parte de las evaluaciones o de las notas, donde dice metodología. Aquí te dice el sistema de evaluación que están viendo. Tenemos ahí el cálculo del promedio, como te indica acá, la nota mínima es 12.
Toda la descripción está en esta tabla. Tenemos la tarea académica que debe estar dada en la cuarta semana. Se les va a habilitar en el UTP más clase la opción de tarea y se les va a indicar cuál es el documento que ustedes van a trabajar y van a presentar. Todo el trabajo es presentación de la tarea académica, es de forma virtual a través de un archivo en PDF. Debe indicar eso, pero la semana de entrega de la tarea académica es la cuarta semana. Luego tiene su práctica número 1, práctica número 2, están indicadas en qué semana están. Tarea académica número 2 significa que hay 2 tareas académicas. La participación en clase, que viene a ser la nota de lo que viene a ser tu sesión integradora. ¿Está bien? La participación en clase viene a ser la nota de participación en clases adicional con la nota de las sesiones integradoras. Y por último tenemos el examen final, que es en la semana 18. Como están indicando aquí, tenemos la nota probatoria, que es mínima, como 12. Y luego que acá te dan algunas condiciones, por favor, en referencia a lo que viene a ser. Algunos estudiantes faltarán por algún motivo, sea de trabajo, sea de grado mayor. Te indica lo siguiente: el estudiante que no rinde el examen final puede rendir un único examen de rezagado. La nota obtenida en este examen de rezagado reemplazará el examen final no rendido. Se está hablando acerca del examen final. El estudiante rinde el examen de rezago en la fecha programada por la universidad previa presentación de solicitud y pago de los derechos por examen de rezagado y dispuesta al tarifario vigente publicado por el portal de estudiante. Los exámenes de rezago se aplicarán al final del periodo electivo y abarca todos los temas vistos en la asignatura. Ese es en referencia al examen final, si en caso el sistema te vota en rezagado. Y el siguiente caso te indica lo siguiente: si un estudiante no rinde una práctica, como te has dado cuenta, son prácticas. Si el estudiante no rinde una práctica, por lo tanto tendrá en este tren. Buenos días, joven, ¿qué tal? ¿Estamos acá? No, ¿Estamos acá 700. acostados? Ah, ya. Bueno, buenos días. Se ha cambiado de Sí, claro, revisen. Bueno, ya revisen siempre el UTP más claro, porque ahí están. No, que no pasó de que, sí, acá, Sí, acostado. pero revisa tu UTP más claro, ahí está, el horario ha cambiado. Yo también he estado. ¿Ves viendo ahorita que cambió? Ah, ya. No te preocupes, ahí estamos para guiar, no te preocupes. No te preocupes. Dice, este es el reemplazo. A ver, este es reemplazado por la nota obtenida en el examen final. ¿Qué quiere decir? Supongamos que en una práctica calificada salgas desaprobado, porque son 2. La nota final, el examen final, va a reemplazar a una de esas prácticas de forma directa. Es lo que te indica acá. ¿Está bien? Es lo que te indican, reemplazando la nota por la nota obtenida en el examen final. Supongamos que en la práctica calificada saques, vamos a suponer que saques vamos a ver, ok. A ver, supongamos que en la práctica calificada número 1 saques lo mismo que dice acá, a ver, 12. Por acá la práctica calificada, en una práctica calificada saques 7, saques 12. Y en el examen final sale 18. Automáticamente este 18 va a reemplazar a la práctica calificada que tenga menor nota. ¿Está bien? Es para que puedan, para poder entender esta parte, lo que te está indicando. Es la nota que tenía en el examen final. Si también tiene NSP, si en caso tampoco has dado el examen final y sale con NSP, y si no se presentó, en el examen final, este se reemplaza por una nota obtenida en el examen de rezagado. Es decir, el examen de rezagado va a reemplazar a tu examen final y aquí más a una de las prácticas calificadas que vayas a salir desaprobado. Luego tenemos ahí, por la nota obtenida en el examen rezagado, este reemplazo de nota es automático. ¿Está bien? Es de forma automática. El sistema lo hace. Yo solamente coloco la nota del examen final y automáticamente el sistema lo modifica de forma automática. Está bien, no es necesario que el estudiante realice algún trámite alguno para que proceda el reemplazo de la nota en el caso de que un alumno tenga más de una práctica calificada no rendida. Solo se reemplaza la práctica calificada de mayor peso. ¿Sí? En esta parte, está claro esta parte de cómo se va a hacer el trabajo en el ciclo. Recuerden que está formado por 18 semanas, alrededor de 4 meses y medio estaremos terminando aproximadamente en el mes de julio, para entrar septiembre, julio, estaremos terminando lo que viene a ser las clases, ¿sí? Lo siguiente, si vamos a ver feriados, van a haber feriados seguro en el transcurso del ciclo, estos feriados se van a tener que, estos días no trabajados, días feriados, se van a tener que recuperar previamente con acuerdo de ustedes en qué fechas se puede recuperar en la mañana, en la tarde,
en la noche, no hay ningún problema, pero se tiene que recuperar la clase, ¿sí? Se tiene que recuperar la clase para que ustedes tengan toda esta parte sin ningún problema y puedan rendir sus prácticas o sus tareas académicas o sus participaciones que son las sesiones integradoras, ¿sí? Lo importante acá, por favor, muchachos, es como es el primer día, la universidad está pidiendo que tengamos un delegado de aulas, ¿sí? Yo sé que es un poco complicado tener esta parte, pero ya en esta primera sesión, nuestra segunda sesión creo que es el día sábado, ¿sí? El día sábado en la mañana, ya hasta el día sábado ya podemos dar elección al delegado. El delegado no va, solamente va a tener la única responsabilidad, las dudas que tengan ustedes en el curso, me la haga llegar. Segundo, toda información que me proporciona la universidad con los talleres, con los reforzamientos que hagan la universidad, yo se lo comunico al delegado y el delegado solamente se lo comunica a ustedes cuando hagan su grupo de WhatsApp. Todo ya están, pase adelante, ustedes ya tienen conocimiento de esa parte, están en otras aulas y saben que se tiene que tener un delegado para que se pueda comunicar todas las actividades, inclusive las reprogramaciones. Pase todas las programaciones, ¿sí? Pase, buenos días. Para tener en cuenta todas las reprogramaciones, buenos días, para tener en cuenta todas las reprogramaciones y ustedes no sean perjudicados de ninguna u otra manera. O por ahí algunas asistencias. Lo que sí es importante entender acá es que las prácticas calificadas están dadas en esa fecha. No se puede cambiar. Si la práctica es el día miércoles o el día sábado, en la mañana o en la noche, para esa fecha se tiene que dar la práctica. ¿Está bien? Caso mayor, si tú tienes alguna dificultad por la asistencia, lo tienes que comunicar a SAE. Una vez comunicado a SAE, SAE recién a mí va a mandar un oficio para poder tomarle la reprogramación. ¿Está bien? Pero no está en mis manos decir, no vino, ya la próxima clase o en la próxima sesión te tomo tu examen. No, en esa parte no funciona. ¿Está bien? Si en caso tienes alguna dificultad por no asistir, sea trabajo o motivo de salud o grado mayor, por favor comuníquese con SAE. Pues se comunican con SAE, muestran por qué no pudieron asistir, cuál ha sido la dificultad, y recién SAE me manda un oficio, como dije anteriormente, y me va a indicar qué día les puedo tomar la reprobación. ¿Por qué? Porque cuando se da la prueba de calificado solamente se da 24 horas para subir la nota. ¿Sí? Son 24 horas. Estamos miércoles, la próxima clase es sábado. No hay ni siquiera una tolerancia de 24 horas. Casi ya es con relación a 3 días, por lo menos, el cambio que está dando. ¿Está bien? Entonces hay que tener en cuenta esta parte para no tener dificultades o indicar de que no, el profesor no me quiso tomar en la próxima sesión. En ese caso, no está no está en mi mano poder decir, indicar eso. Solamente lo único que puedo decir es que si están mal o tienen alguna dificultad, por favor comuníquense con SAE, informen su dificultad porque no han dado las prácticas calificado en todo caso el examen final. Como te dije anteriormente, la nota de participación es una nota que se va a dar con las sesiones integradoras y con la participación constante de ustedes. La tarea académica son 2 tareas, se les va a activar en la tercera semana, ya estaré activando, ya se puede creo que visualizar la tarea, en la tercera, segunda semana ya se puede visualizar la tarea de qué es lo que trata, y la presentación es igual a través del UTP más clase, a través de un archivo de PDF. Toda esta información, si tienen alguna duda, para eso está el delegado tiene alguna duda, me lo comenta y yo le mando un comunicado al delegado y el delegado se lo duplica a ustedes. Esa es la única función del delegado, poder coordinar con él algunas actividades o algunas reprogramaciones de clase o algunas inquietudes de parte del salón en referencia a mí. Para los jóvenes que han entrado recién, quienes hablan nuevamente, soy el profesor Rodrigo Vázquez. Conmigo vamos a llevar el curso de nivelación de matemática para ingeniería. ¿Sí? ¿Tienen claro esto? ¿Queda claro? ¿O alguna duda en referencia a las evaluaciones, las asistencias? Sí, por favor, traten de venir. Sé que capaz por ahí están trabajando, el sábado capaz algunos trabajan o están viajando. Tratar de hacer el mayor esfuerzo posible. ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta en referencia? Profesor, profesor, Escucho. nota mi mínima. 12. Para- Porque yo desde el año, yo ya que llevé mi matemática ¿Ya? y no he hecho.
Sí, sí, 12. sí hay nota mínima. Lleva más alta. No, de nota mínima 12, sí, con 12 es la nota mínima. 13. El profesor que nos hizo pedido. Bueno, 13. esto está en el sílabo. Profesor. Hijo, escúchame, esto está en el sílabo. Si en el sílabo te dice 12 como nota mínima, el profesor no te lo puede cambiar porque la nota que tú subes al sistema, el sistema automáticamente hace lo que viene a ser la nota o el cálculo de la nota de forma automática. Yo solamente subo la nota, si tú tienes 13, 12 y si tu promedio final vota 12, estás aprobado. Eso es lo que dice el sílabo. Pero si hay otro profesor que te haya indicado eso, tú pregúntale a él, profesor, ¿en qué parte del sílabo te dice que tengo que tener como nota mínima 13? Esa es la forma como tú te puedes defender. Nada más. Todo lo que dice el sílabo es lo que se va a cumplir. Si un profesor te ha dicho que tiene 13, conversa con él y dile, profesor, ¿en qué parte del sílabo dice que mi nota mínima es 13? Para él, la nota 13 puede ser, pero el sistema te va a aprobar. No me hizo tampoco para Bueno, no me hizo. entonces, lee. Saqué yo así. Ya. 12 yo que saqué. Que a ver, que quizás todo no me hizo aprobar. Igual. Bueno, yo te digo lo que dice en el, lo que dice en el sílabo. Con el sílabo, tú te puedes defender en referencia a alguna nota que salgas desaprobado. Sí, recuerda, se tiene que promediar y este es el orden del promedio o el peso de cada uno. La primera tarea académica, su peso es el 10%. Segunda tarea, la primera práctica es el 20%, segunda práctica es el 20%, la tarea académica número 2 es el 10%, y la práctica, la participación activa o participación en clase viene a ser el 10% y el 30% es el examen final. Y así sumas todos esos porcentajes multiplicados por tu nota y te debe salir tu nota final, que viene a ser como mínimo, mi mínima nota probatoria es de 12. Es lo que dice el sílabo, claro está. ¿Ve? Sí, ¿alguna duda o consulta en referencia a lo explicado? Queda claro, si ustedes recuerden, este archivo ustedes lo encuentran en el UTP más clase donde dice sílabo. Todos los cursos que ustedes llevan tienen un sílabo. Lo pueden revisar no solamente para nivelación de matemáticas, para ingeniería, para todos los cursos que ustedes están matriculados, han escogido o van a llevar, van a tener la acción para poder leer el sílabo y saber los temas que pueden ir viniendo y para ustedes se les hace más fácil ya viendo qué temas se les puede complicar y pueden practicar por ahí con algunos otros u otros archivos o de forma de internet o videos o estuvieran un docente de forma particular. Pase adelante. Buenos días. Buenos días, pase. Buenos días. ¿Sí? Muy bien, joven. ¿Tienen claro esta parte? Solamente se les pide a ustedes, por favor, los celulares en forma de silencio y vibrador, ¿sí? Para poder trabajar y no haya interrupción en la sesión del día de hoy. Muy bien, muchachos. Teniendo en cuenta en todo esto, vamos a empezar con lo que viene a ser la primera sesión del curso de nivelación de matemática. En esta primera sesión vamos a hablar acerca de las proposiciones, conectores lógicos y tablas de verdad. Un poco, algunos ya lo deben haber visto en el grado en quinto año de secundaria, o algunos para algunos puede ser un tema nuevo, algunos lo han visto en ebook. Vamos a ver aquí. Lo primero que hay que entender acá es cuál va a ser nuestro logro de esta primera sesión. Te indica lo siguiente: al finalizar la sesión, el estudiante simboliza matemáticamente un enunciado lógico, con proposiciones simples y compuestas, utilizando conectores lógicos y la tabla de verdad. Sí, muchos de ustedes recuerden que este tema es muy parecido a lo que he llevado en quinto año secundaria en la asignatura de aritmética. Vamos a ver acá. Empezamos toda nuestra sesión con estas preguntas que encontramos aquí en nuestro módulo. Recuerden que esto también lo encuentran en el UTP más clase, lo pueden descargar, no hay ningún problema, está como archivo de PDF, no como PPT. Dice, ¿qué sabemos de las proposiciones lógicas y sus conectores? A ver, esto es en una forma general. ¿Qué sabemos acerca de las proposiciones lógicas y sus conectores? Entonces, nuestras tres primeras preguntas va en referencia a esta pregunta que está planteada de forma general, que te indica, ¿qué es una proposición? Y te dan dos lecturas. Ricardo Palma fue biólogo y vive en Perú. Entonces, ¿qué podemos decir que es una proposición? Dígame, señorita. Es una oración que afirma o niega algo. Exacto. Es una oración, es una forma de expresar algo, ¿sí? Buenos días, pasen. Buenos días. Buenos días. Sí, que puede afirmar o negar algo. Entonces, una proposición, para considerar una proposición, esta proposición puede ser una expresión o una oración, pero esta expresión o oración tiene que afirmar o negar algo. Tenemos dos ejemplos. Ricardo Palma fue biólogo y la segunda, vive el Perú.
¿Cuál de estas dos oraciones expresa una verdad o una mentira? ¿La primera o la segunda? Si la primera, Ricardo Palma fue biólogo, podemos investigar y podemos saber su valor de verdad de esa información, ¿cierto? Puede ser verdadera o falsa. Pero cuando dice viva el Perú, es una exclamación, ¿no? Entonces, una proposición, como dijo su compañera, es una oración donde podemos saber si es verdad o falso. Pero vamos a ver en esas oraciones exclamaciones. Vive el Perú, o inclusive una pregunta. ¿Qué día es hoy? O inclusive una orden. Ven por acá, pasa, sal del aula. Entonces, cuando tengamos ese tipo de oraciones, vamos a reconocer de forma práctica cuándo es una proposición y cuándo no. Cuando la proposición sea una proposición, cuando esa expresión u oración indique una verdad o una mentira. No puede indicar dos verdades y mentira a la vez. Y si ves una exclamación, una orden o algo de una pregunta, automáticamente diremos que no es una proposición. Luego tenemos, ¿cómo podemos saber si es una proposición? ¿Cómo podemos saber si es una proposición? ¿A través de qué? Del valor de verdad de dicha oración. ¿Me dejo entender? Si esa oración, su valor de verdad es verdadero, es una proposición. Si esa oración, su valor de verdad es falso, es una proposición. Pero si esa oración no sabemos su valor de verdad, como vive el Perú, entonces no es considerada una proposición. ¿Sí? Luego tenemos la siguiente pregunta. ¿Conoces algunos conectores lógicos? A ver, conectores Puede lógicos. ser además, hoy, Además OI, pero además OI son conectores de comunicación, ¿cómo los llaman? Solamente conectores, ¿no? Es decir, por ejemplo, Luis juega fútbol, Luis tiene sed. Son dos oraciones, ¿cierto? Luis juega fútbol, Luis tiene sed. Ya listo. Podrán ser verdaderos, podrán ser falsos, dependiendo de la persona a quien consideran como Luis. Pero estas dos oraciones están separadas. Entonces, ¿qué hace la parte del área de comunicación? Los va a juntar a través de ¿qué? De un conector. ¿Cuál podría ser el conector? El conector I. Luis juega fútbol y tiene sed. O también el conector O. Luis juega fútbol o tiene sed. ¿Qué otro conector conocemos? El I, el O, el además también por ahí pues tenemos el entonces, ¿no? Luis juega fútbol, entonces tiene sed. Estamos en Luis juega fútbol, sí, solo sí, tiene sed. ¿Verdad? Esos conectores que ustedes están viendo, están observando, ustedes están escuchando, son conectores que se aplican en una conversación, una situación cotidiana del área de la comunicación. Pero estos conectores también se utilizan en la parte de la matemática para poder nosotros crear teoremas, crear fórmulas o definiciones de algún artificio matemático. Para eso sirven estos conectores. Pero estos conectores lógicos también son llamados el conectivo I, el conectivo O, el entonces, sí, solo sí, la negación. Claro, la negación también nos falta. ¿Está bien? Estos conectores lógicos lo que vamos a hacer son los principales. Los 5 conectores lógicos que estoy mencionando son conectores principales que ustedes deben de conocer o recordar para hacer el trabajo de los teoremas o algoritmos que ustedes pueden ver más adelante. Entonces, con estas preguntas, ¿podría haber aclarado qué sabemos acerca de las proposiciones lógicas y sus conectores? Buenos días más adelante. Con esta pequeña explicación acerca de los conectores, podemos ya saber, o podemos ya haber recordado qué son proposiciones, o tienen alguna duda acerca de una proposición. A ver. ¿Tienen dudas? Si ustedes callan, significa que habrán entendido que es una proposición, cuando no es una proposición. ¿Cómo sabemos si es una proposición? Por su valor de verdad, si es verdadero o falso. Y también tenemos los conectores lógicos que podemos conocer como el I, el O, entonces, el sí, solo sí. ¿Está bien? Entonces, vamos a continuar aquí con esta sesión y vamos a ver aquí qué nos lleva a la siguiente interpretación. En esta siguiente interpretación nos está mostrando la utilidad. Miren, nos dice la utilidad. ¿Para qué creen que sirva? ¿Para qué creen que sirva esta parte de la utilidad de lo que vienen a ser los conectores lógicos? Se indica lo siguiente, miren. La proposición lógica es una herramienta esencial para el razonamiento formal
permite estructurar argumentos de manera clara y precisa, facilitando la identificación de errores lógicos y falacias. Cuando dices de errores lógicos y falacias, significa lo siguiente. Significa que cuando nosotros queramos de reconocer alguna teoría o alguna fórmula, siempre vamos a tener conectores lógicos. Por ejemplo, el entonces, el pertenece, la inclusión, la negación de alguna expresión. ¿Está bien? Por ejemplo, ¿dónde vemos este tipo de conectores lógicos? Por ejemplo, cuando tú ves la definición de un número racional. Cuando tú ves la definición de un número racional, generalmente los libros, ese número racional, te dan esta forma. Dice A, punto y coma B. Dice ahí, va a tener la forma que va a pertenecer a los racionales, tal que B tiene que ser para esta parte. Lo que vemos aquí son formas algebraicas donde vamos a ver conectores. Por ejemplo, el conector E, que significa la palabra pertenece. Un número racional, recuerden que estamos hablando de una fracción, ¿cierto? Pero recuerden, una fracción es distinto a un número racional y lo vamos a explicar por qué. Un número racional, sus dos términos, A y B, pueden ser positivos o negativos, no hay ningún problema. En cambio, cuando hablamos de una fracción, los términos de una fracción siempre tienen que ser números positivos. ¿Está bien? Esa es la diferencia solamente entre un número racional y una fracción. Una fracción, un número racional, para que pueda existir, el valor de B tiene que ser diferente de ¿quién? De ceros, porque una división entre ceros no existe, ¿cierto? Por eso que les dan las condiciones que ustedes van a ver. Y así van a aparecer más condiciones para que ustedes puedan entender la definición de algún conjunto numérico de forma algebraica. Y los conectores lógicos para eso sirven, para poder ayudar el lenguaje de una forma más práctica o sencilla. También tenemos en el desarrollo de algoritmos, a los que son ingenieros en lo que van a la carrera de sistemas, van a ver el desarrollo de algoritmos generalmente con los conectivos y el conectivo para cualquier desarrollo de alguna definición o algoritmo o aplicación de algún proyecto. Luego tenemos también para inteligencia artificial, esto también es muy práctico. En la inteligencia artificial recuerden que es una forma detallada de códigos para que pueda hacer uso de esta inteligencia artificial o de este programa para hacer el desarrollo y la vida más fácil para los estudiantes. Una recomendación de la inteligencia artificial para ustedes, muchachos. La inteligencia artificial está acá para que a ustedes los ayuden, no para que ustedes agarren y pongan el ejercicio y copien tal como está. Recuerden, hay muchos programas de inteligencia artificial que están mal desarrollados, porque en ciclos pasados, puse una pregunta en el examen final y todos me votaron 3 respuestas. ¿Me dejo entender? Todos me votaron 3 respuestas. Y la respuesta de ellas, una de ellas sí era la lógica, y las otras 2 estuvieron mal desarrolladas. Recuerden, ¿quién programa la inteligencia artificial? El ser humano. Si el ser humano tiene alguna dificultad en programar una inteligencia artificial por algún algoritmo mal colocado, significa que esa inteligencia artificial te va a botar errores al momento de desarrollar. Tengan mucho cuidado al momento de utilizar la inteligencia artificial. Esto de acá es muy importante. ¿Por qué? Porque te puede ayudar a ti a facilitar procesos. Yo sé que ustedes van a llevar en algún momento, los cursos más adelante van a llevar integrales derivadas. Y esos son las áreas un poco más complejas de la matemática. Para eso puedes utilizar esto para que puedas guiarte tú mismo con qué paso puedo proseguir o iniciar la pregunta. Si tú entiendes, ya no vas a hacer uso de esto, solamente para comprobar si tu respuesta está o no está correcta. Pero si tú te basas solamente en lo que vota la inteligencia artificial, tengan cuidado. Siempre traten de buscar una o dos y traten de ver las respuestas del problema o la ejercicio que te van en claro, para que no tengan dificultad al momento de resolver o seguir el camino de la resolución. Es una recomendación en referencia a la inteligencia artificial. Proseguimos a ver acá. Tenemos aquí entonces, vamos a ver todo lo que vamos a trabajar el día de hoy acerca de las proposiciones lógicas proposicionales y los conectores lógicos. Vamos a ver acá. Empezamos a ver aquí, miren. Tenemos a ver aquí lo que indica la primera parte acerca de las proposiciones lógicas. Te indica lo siguiente. Es aquella expresión u oración coherente que es verdadero o falso, pero solo una de ellas. Es lo que mencionamos anteriormente, ¿no?
tenemos los tipos de proposiciones, las proposiciones simples y las proposiciones compuestas. ¿Qué diferencia hay entre una proposición simple y una proposición compuesta? Vamos a ver qué es lo que nos dice, mira. Solo está formado por una afirmación. Se representa por letras de P, Q, R y S y así, etcétera, pero siempre van a ser minúsculas. Una proposición, Juan juega fútbol, allá. Esta proposición puede llamarla P. Juan estudia, a esta otra proposición voy a llamarla R. Juan tiene sed, voy a ponerle otra letra. Está bien, cada proposición o cada afirmación de algo se va a interpretar como una letra. Luego tenemos la proposición compuesta. La proposición compuesta dice, hace uso de los conectores. Es decir, Juan juega fútbol y tiene sed. Esa es una proposición compuesta porque aparece el conectivo y está formado por dos o más proposiciones simples. ¿Está bien? Está formado por dos o más proposiciones simples. Pasamos a ver aquí, de forma rápida. Tenemos aquí un pequeño ejercicio para poder trabajar o reconocer estas proposiciones. Te dice de acá. La primera columna te dice, indicar cuáles de las siguientes expresiones son proposiciones lógicas. Y la siguiente columna, indicar cuáles de las siguientes proposiciones son simples y cuáles son compuestas. Vamos con esta primera parte. A ver, vamos a poner si son o no son proposiciones lógicas. La primera oración, vive el momento. ¿Será proposición o no será proposición? ¿Sí o no? No, ¿no? Porque es una exclamación, mira. Vive el momento. Entonces no es una proposición lógica. La segunda, la división entre cero no existe. Es una oración. No veo ninguna pregunta, ninguna exclamación. Te está afirmando y te está dando una información. La división entre cero no existe. ¿Esa oración es verdadera o falsa? Es verdadera. Entonces, sí es una proposición. Si tú conoces el valor de verdad, no hay ningún problema. 133 será un número primo, podemos calcularlo, ¿no? Al momento de calcularlo puede ser verdadero o puede ser falso, pero no va a ser verdadero y falso. Entonces, este de acá también es una proposición simple. Es una proposición. Tenemos la siguiente, ¿cómo estás? Es una pregunta, ¿no? ¿Sí? Entonces, automáticamente no sería una proposición lógica. Miguel Grau nació en Cajamarca, podemos investigarlo, ¿cierto? Podemos investigarlo y al final podemos saber si esta expresión es verdadera o falsa. Entonces, si es una proposición porque estoy informando de algo. Si es una proposición. 126 tiene 16 divisores, también podemos calcularlo o hallarlo. Y eso va a salir, puede salir verdadero o puede salir ¿qué? Falso. Entonces, sí es una proposición. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos, en el ejemplo mencionado, ya podemos calcular cuáles vendrían a ser proposiciones lógicas y cuáles no vendrían a ser proposiciones lógicas. En el siguiente cuadro, en la siguiente columna, vamos a indicar cuál de las siguientes proposiciones son simples y cuáles son compuestas. ¿Está bien? A ver, simples no aparece conectores lógicos y compuestas sí aparece conectores lógicos. ¿Sí? Recuerden que este archivo lo encuentran en su plataforma. Vamos a ver acá. Dice, Carlos juega fútbol. ¿Veo alguna proposición lógica? No, no. Entonces es una simple. Ahí está. Ponemos simple. Alonso salió con Sofía y fue al cine con Teresa. A ver, ¿veo el conectivo lógico? Claro, mira, acá está el conectivo lógico y ahí está, compuesta. Si 9 es un número impar, 26 es par. ¿Qué te está indicando con eso? Si 9 es un número impar, 26 es par. ¿Es simple o compuesta? ¿Qué creen ustedes saber? A ver. Si 9 es un número impar, coma, 26 es par. ¿Es una oración compuesta o simple? A ver. Compuesta. Porque primero te está dando una información y luego está concluyendo en otra información más, ¿cierto? Lo está relacionando. Si estudio, entonces apruebo. ¿Compuesta o simple? ¿Te recuerdas que ustedes me dijeron entonces? Si estudio, entonces apruebo. Entonces es una proposición compuesta. ¿En Perú se come rico? Simple. Colón descubrió América el 12 de octubre de 1492. ¿Simple o compuesta? Compuesta. ¿Dónde veo el conectivo? A ver, Colón descubrió América el 12 de octubre de 1492. ¿Es solamente una oración? Ya, claro, este es simple. ¿Sí? Esto es simple. A ver, entonces ahí estamos viendo cuándo podemos reconocer
una proposición simple y una proposición compuesta, y tener mucho cuidado con el momento de la interpretación de la oración, porque esto de acá dice, si 9 es un número impar, entonces, ¿cierto? La coma te está dando como interpretar, entonces, 26 es par. Estaba afirmando una condición, y por allá tienes otra condición donde el conectivo es de forma lógica, ¿sí? Lo estamos interpretando como una conclusión. La coma está sirviendo como una conclusión de la primera oración formada. ¿Está bien? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Dudas o consultas? Recuerden, jóvenes, que este archivo, todo este archivo ustedes lo encuentran en su plataforma. Lo pueden descargar y lo pueden tener a la mano. No hay ningún problema para que puedan saber qué es lo que estoy trabajando, o qué es lo que vamos a llevar, o cómo se va a trabajar el desarrollo de los ejercicios que encuentran en su ficha, ¿sí? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Vamos a ver. A ver, en la siguiente diapositiva tenemos los conectivos o operadores lógicos. A ver, aquí un poco para recordar y el uso de estos operadores lógicos. Vamos a ver acá, miren. Tenemos, a ver aquí, son símbolos que nos permiten enlazar proposiciones lógicas para formar otra denominada a veces proposición molecular. Es decir, una proposición compuesta se puede interpretar como una proposición molecular. ¿Está bien? Eso es lo que podemos llegar a entender según esta terminología, según esta definición de lo que viene a ser proposiciones u operadores lógicos o conectivos lógicos. Tenemos la negación. La negación es como este símbolo de la letra N, ¿cierto? Y en algunos libros o en algunos folletos aparece esto. ¿Sí? Tengan cuidado con esa parte, que significa lo mismo, solamente que utilizan diferentes terminologías, pero al final significa lo mismo. Generalmente, en casi la mayoría de libros, trabajan con este símbolo, pero en algún otro libro de otras universidades o de otros países, utilizan esta terminología. ¿Sí? Depende del autor cómo ha podido determinar la negación de alguna proposición. Entonces tenemos la proposición P. La proposición P dice, P es un número primo. ¿Cuál sería su negación? No es cierto que P es un número primo. Listo. Ahí estaría la negación de la primera proposición. Recuerden, si este es un número primo, podemos calcular que es verdadero. La proposición P. Para negar P, no es cierto que 7 es un número primo. Listo. Y ahí estaría la negación. Luego tenemos la conjunción. La conjunción viene a ser el conectivo I. Ahí está, como una de volteada, dice. 7 es un número primo y 6 es un número par. Listo, el conectivo lógico es I. Se utiliza su conjunción, este símbolo. Luego tenemos, ahí está, mira, P y Q. Disyunción exclusiva. Según lo que dice la lectura, 7 es un número primo o 6 es un número par. Ahí está. P o Q. Primera proposición, 7 es un número primo. Segunda proposición, 6 es un número par. Lo está enlazando o lo está conectado con el conectivo lógico o que viene a ser la disyunción inclusiva. Luego de esto, tenemos otras tres que nos están faltando: la condicional, la bicondicional y la disyunción exclusiva. Dice acá lo siguiente. P, entonces Q. ¿Cuál es la proposición P? Generalmente siempre empieza con la letra sí. Si A es menor que 10, entonces es un número de una cifra. ¿Está bien? Si A es menor que 10, entonces es un número de una cifra. Según la bicondicional, dice, si A es menor que 10, sí y solo sí es un número de una cifra. ¿Sí? Sí y solo sí es un número de una cifra. La disyunción exclusiva, tenemos 8 es un número par o es impar. ¿Está bien? 8 es un número par o es impar. Date cuenta que a diferencia de la parte anterior, mira, te están hablando aquí de dos números diferentes, de 7, que es primo, y 6 un par, ¿cierto? Es decir, de dos oraciones diferentes. En cambio, en esta disyunción exclusiva, te están hablando de un solo número. Es decir, 8 es un número par o es impar. ¿Te están hablando de quién? ¿De qué número? ¿O de quién están hablando de ahí? De 8, ¿no? Sí, te están hablando solamente de 8. En cambio, en la otra oración, date cuenta que se están hablando de dos números o de dos datos diferentes. Esa es la diferencia entre la disyunción inclusiva y la disyunción exclusiva, ¿sí? Es una forma para poder identificar o poder saber cuándo vamos a trabajar estas condiciones. Vamos a ver acá. Teniendo en cuenta esto,
surgen las famosas tablas de verdad, ¿sí? Dice, la tabla de verdad, si una proposición es verdadera, se le asigna el valor de verdad y se le asigna el valor B. Y si es falsa, se le asigna el valor de verdad simbolizando por él. ¿Está bien? A ver, recordemos, una proposición, por ser proposición, ¿qué valor de verdad puede tener? ¿Verdadero o falso? Ahí está, mira. Si tú solamente tienes una proposición, puede ser verdadero. Su negación, ¿qué vendría a ser? Falso. Listo. A ver, ¿cómo podemos nosotros saber esta parte de forma sencilla y práctica? A ver, vamos a hacer una oración y ustedes van a encontrar el valor de verdad. Mira, a ver, dice, el profesor está en aula y está jugando en la computadora. El profesor está en aula y está jugando en la computadora. Pregunta, ¿toda esa proposición es verdadero o falso? A ver, ¿qué creen ustedes? El profesor está en aula, verdadero. ¿Está jugando en la computadora? Falso. Esa oración que te he dado o esa información, toda esa información, ¿es verdadero o falso? Falso, ¿no? Entonces, para que sea esa oración verdadera, debería decir, el profesor está en aula y está haciendo su clase. ¿Esa oración es verdadero o falso? Verdadero. Entonces, para que una oración sea verdadero, las dos proposiciones, ¿cómo tienen que ser? Listo. Y si una es verdadera y la otra es falso, la oración que viene a ser falsa. Y es lo que dice esto, mira. El conectivo y para la conjunción, ¿sí? El conectivo y para la conjunción, date cuenta, va a ser verdadero si las dos proposiciones como son verdaderas y el resto va a ser falsa, porque si una es verdadera y la otra es falsa, la oración es falsa, es lo que, o la proposición que te están dando es falsa, es lo que dije hace un momento. El profesor está en aula, verdadero. ¿Está jugando en clase? Falso. Entonces esa oración o esa información que es falsa. El profesor no está en aula, está haciendo su clase. El profesor sí está en aula, ¿cierto? Entonces esto sería falso. Entonces, ¿qué sería? El profesor no está en aula y está jugando pelota abajo. Las dos proposiciones son falsas. Entonces la oración o la proposición final que viene a ser falsa. Y así es la forma como tú puedes identificar el valor de verdad de una oración conociendo, claro está, los valores de cada una de las proposiciones. Es la forma más sencilla. A ver, conectivo, buscamos. Va a ser falsa si las dos son falsas. Un ejemplo. A ver, escucha, para ser verdadero, el profesor está en aula o está en el campo de fútbol. El profesor está en aula o en el campo de fútbol. ¿Tú qué puedes decir a esa oración? ¿Es verdadero o falsa? Verdadero, porque el profesor está en aula, sí, es verdadero. O te están dando a elegir, ¿no? O está en la cancha de fútbol. Sí, esa oración es verdadera porque el profesor sí está en aula. O si no estuviese en aula, estuviera en la cancha de fútbol. Pero recuerda, tú tienes que saber el valor de verdad de cada una de las proposiciones. El profesor está en aula. Ya, verdadero. El profesor está jugando fútbol. Esto es falso, ¿no? Entonces la proposición de la oración, ¿qué viene a ser? ¿Verdad? Si las dos proposiciones son verdaderas, sigue siendo verdadera. Si la proposición primera es falsa y la luego es verdadera, la sigue siendo la proposición final verdadera. Pero si las dos proposiciones son falsas, es decir, el profesor está jugando fútbol o el profesor está jugando fútbol o está tomando una gaseosa. Entonces, ¿el profesor está jugando fútbol? Falso. El profesor está tomando gaseosa? Falso. Entonces, esa proposición viene a ser, esa proposición vendría a ser falso. ¿Está bien? Es la forma más práctica para que ustedes recuerden la conjunción y la disyunción inclusiva. Es la forma más práctica. A través de oraciones o de situaciones cuando a ti te informan algo, de una referencia a una persona o a ti mismo inclusivo, o cuando ustedes quisieran encontrar la mentira de una persona. ¿Sí? Cuando ustedes quisieran encontrar la mentira de una persona. Vamos a ver acá las tres últimas. Tenemos la disyunción exclusiva. Dice, vamos a ser falsa. Las dos tienen que ser verdad. Las dos tienen que ser verdaderas o tienen que ser falsas. Es decir, recuerda, la disyunción exclusiva, ¿de quién habla? De una sola persona. ¿Me dejo entender? O de un solo objeto o de un solo número. Si la primera proposición es verdadera, la segunda proposición verdadera, entonces la oración vendría a ser falsa. ¿Está bien? Si la primera es falsa y la segunda es falsa, su proposición es falsa. Pero si la primera es falsa y luego verdadera, vendría a ser verdadera. Esa es la disyunción exclusiva.
La condicional es bien fácil. A ver, si yo te digo una verdad, es decir, si te digo, te doy dos proposiciones. Si la primera es verdadera y la segunda es falsa, como decir, 2 es par. Ah, entonces, 2 es par, entonces el par es 3. ¿Esa oración es verdadera o falsa? Pues falsa, porque digo que 2 es par, entonces, ¿qué significa? Una conclusión, ¿no? Algo. Entonces aquí está, si el primero es verdadero y el segundo es falso, entonces la oración que viene a ser falsa, y el resto que viene a ser verdadero. Por ejemplo, si la primera es verdadera, la conclusión que viene a ser verdad. Si te doy una conclusión, si te doy una proposición o te digo una mentira, tú puedes llegar a una conclusión que viene a ser verdad a través de la mentira, ¿cierto? A través de la mentira yo puedo llegar a una conclusión verdadera. Y si las dos son falsas, entonces la oración vendría a ser verdad. ¿Está bien? Tenemos ahí la condicional y por último la bicondicional que mira, si busco la relación entre estos dos, son los opuestos nada más, mira. ¿Sí? Si son verdadero, verdadero y falso, son falsos. En cambio, en la condicional, si son verdadero, verdaderos, verdaderos. Y si son falso, falso, verdadero. ¿Está bien? Ustedes pueden crear su tabla, no hay ningún problema. Si ustedes quieren sacarle copia a esto, o quieren imprimirlo, recortarlo, ponerlo en una tabla aparte, no hay ningún problema. Es cuestión de manejo y cuestión de interpretación nada más, porque el resto del desarrollo viene a ser lo mismo. A ver, hasta ahí. ¿Alguna duda o consulta en referencia a las tablas de verdad? ¿Sí? Por ahí para algunos es un tema ya llevado en la época escolar y para otros capaz por primera vez lo están llevando o por ahí capaz vamos a empezar con ese tema, en ese tema en el colegio no lo entendía o no lo comprendía. Si tienen dudas, por favor, háganlo saber, no se queden callados, lo importante es que ustedes conozcan y reconozcan y puedan resolver problemas de este tipo para que no se les haga muy complicado esta primera unidad de lo que viene a ser lógica proposicional y conjuntos. Pasamos a ver aquí. A ver, pasamos a nuestros primeros ejemplos de interpretación, ¿sí? De lenguaje proposicional. Dice lo siguiente, dadas las proposiciones. A ver, Carlos es ingeniero. José estudia en la universidad. A Sara le gustan las matemáticas. Simboliza cada una de los siguientes enunciados. ¿Está bien? A ver, dicen. Primero busquemos conectores lógicos. Está por acá, ¿no? ¿Sí? Tenemos la disyunción inclusiva. O José estudia en la universidad o Carlos es ingeniero. Y profesor, ¿y por qué no es la disyunción exclusiva? ¿Por qué no era esto? Claro, están hablando de dos personas diferentes. Es la única forma para identificar nada más. ¿Por qué no utilizamos el otro O y por qué acá sí utilizamos este otro O? ¿Sí? Hay que tener muy en claro, nada más. ¿Está bien? Mira. ¿Ya? Entonces aquí sería, José estudia en la universidad, estamos hablando de José, que estudia en la universidad, la proposición Q, y Carlos es ingeniero, la proposición P. Proposición P. Y ahí estaría tu lenguaje proposicional. ¿Sí? Sencillo, primero reconozcan siempre los conectores. Es la forma más práctica. Luego dice, Carlos es ingeniero y a Sara no le gustan las matemáticas. A ver, Carlos es ingeniero, la proposición P. Conjunción. Ahí está la conjunción. Y conectivo Y. Luego dice, a Sara no le gustan las matemáticas. Pero vamos a ver qué dice acá. A Sara le gusta. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy negando. Estoy negando. Entonces, si voy a negar, sería de esta forma. Negamos a lo que dice Sara. No R. ¿Listo? P y no R. Es la forma para poder leerlo. Siguiente. Si José, mira, dice, empieza. Si José no estudia en la universidad, coma, entonces a Sara le gustan las matemáticas. Dice, si a José no estudia en la universidad, vamos a qué dice José. José estudia en la universidad, ¿acá qué está haciendo? Estoy negando, entonces negamos lo que dice José, que es la proposición Q. ¿Aparece la palabra entonces? Sí, conectivo, ahí está, la condicional. ¿A Sara le gustan las matemáticas? Sí, proposición R. ¿Y cómo se lee esto de forma directa? No Q, entonces R. Es de una forma directa. Pero ¿cómo sería en forma de oración? Si José no estudia en la universidad, entonces a Sara le gustan las matemáticas. Y ahí estaría esta proposición o esta oración. En la siguiente, a ver, dice lo siguiente. Si Carlos es ingeniero o José no estudia en la universidad, entonces a Sara le gustan las matemáticas. ¿Sí? A ver,
Sabemos que empieza el conectivo sin hasta entonces, ¿cierto? ¿Esto qué significa automáticamente? Que es la condición, nada. Pero todo esto viene a ser una proposición simple o compuesta. Compuesta, porque aparece conectivo o, ¿cierto? Primero, ¿de quién habla? De que Carlos es ingeniero. Carlos es ingeniero, proposición P. Listo. Conectivo, la disyunción inclusiva. Ahí está. José no estudia en la universidad. Ah, estoy negando lo que dice José. José no estudia en la universidad. Listo. Ahí está. Y todo esto da como una respuesta, ¿no? Da como una conclusión. Ah, todo esto concluye, ¿sí? Que Sara, ¿qué pasa con Sara? Le gustan las matemáticas, que viene a ser la letra R. Y ahí estaría mi oración. ¿Está bien? Sí, eso vendría a ser. Tengan cuidado con los paréntesis, porque si tú no pones paréntesis acá, ¿cómo se lee esto? P, O, no Q, entonces R. Esta conclusión de quién está hablando solamente, de estos dos, ¿no? ¿Cierto? Eso es lo que está hablando. En cambio, si yo pongo, si tú lo dejas así, me estás indicando que esto sería P, O, no Q, entonces R. En cambio, si yo coloco el paréntesis, sería P, O, no Q, y todo eso da una conclusión de quién? De R. Entonces, hay que tener mucho cuidado en el momento de la interpretación. ¿Sí? Por favor, tengan mucho cuidado. Pueden tomar ahí su apunte, una captura y por ahí para que puedan tenerlo en cuenta, ¿sí? Recuerden que el video ustedes lo encuentran ahí en su plataforma, ¿sí? Va a tomar por lo menos 20 minutos o media hora para que puedas subir a la nube o a la misma plataforma del UTP más clase, ¿ya? Vamos. Recuerden que este archivo ustedes lo encuentran en UTP más clase, lo pueden tener, lo pueden traer o pueden apuntar algunos problemas para que puedan ir teniendo conocimiento, recordando esta parte, ¿sí? Bien, recuerden que todos estos archivos están en UTP más clase y lo pueden ir revisando o viendo. ¿Podemos cambiar? ¿Sí? Vamos a cambiar a ver aquí. La siguiente diapositiva para poder avanzar. Vamos a ver, miren, el primer ejemplo fue acerca, escuchen, fue acerca de cómo esas oraciones evalúan el lenguaje proposicional. Ahora, vamos a ver acá acerca, escucha la pregunta. Profesor, ¿hay que crear tablas de verdad? No, recuerda acá, indique el valor de verdad nada más. Cuando a ti te den un problema y te indique el valor de verdad, te pueden poner así proposiciones. Claro que son proposiciones matemáticas. Pero como son proposiciones matemáticas, yo puedo saber el valor de verdad de cada una de las proposiciones. Por ejemplo, a ver aquí. ¿Cuál es el valor de verdad de esta proposición? ¿Verdadero o falso? Ya, verdadero. Tengo verdadero, tengo acá conectivo y toda esta proposición segunda, ¿es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, listo. Todo esto de acá es verdadero. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta? Verdadero y verdadero, si yo deseo, busco por acá, mira, verdadero y verdadero, ¿qué viene a ser? Entonces la respuesta de esto es verdadero. Voy a decir aquí, conclusión llego que esto de aquí es verdadero. ¿Listo? Ahí está. En la siguiente, igual hacemos. Todo esto de acá, el paréntesis es una proposición, todo esto de acá también es una proposición, y tenemos el conectivo. Listo. A ver, tenemos acá, 8 más 3 es menor que 11. A ver, ¿falso o verdadero? Falso, listo. Falso o falso, como tú quisieras tenerlo en cuenta. 7 menos 3 es igual a 4, verdadero. ¿Qué decía el conectivo? Para que una proposición con el conectivo sea falso, los dos tendrían que ser falso, ¿no? Pero si uno es falso y el otro es verdadero, automáticamente ¿qué es? ¿Verdad? Listo, ya está. El siguiente proposición, todo esto. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ¿no? Verdadero. Acá sale 17 mayor que 13. Y acá tienes conectivo y. Listo. ¿Esto de acá es verdadero o falso? 9 es menor que 15 menos 6. Falso, ¿no? Porque 15 menos 6, ¿cuánto es? 9, ¿no? 9 es menor que 9, eso de ahí es falso. Si el primero es verdadero y el segundo es falso, en conectivo y, ¿cuál vendría siendo tu respuesta? Falso, exacto. Recuerden, para que una oración o proposición utilizando el conectivo y sea verdadero, los dos tienen que ser verdad.
verdadero. Y si uno es falso, ya automáticamente la proposición es falsa. En la siguiente, a ver aquí, tenemos aquí esta proposición, y aquí también tenemos esta proposición, tenemos el conectivo entonces, o la condicional. Listo. La primera es verdadero o falso. Verdadero, muy bien. La segunda es falso, ¿no? Falso. A ver, si la primera proposición es verdadera, su conclusión es falsa, entonces la oración es verdadera o falsa. Falsa. Listo. Ahí está. Sí, muchachos, no es nada del otro mundo lo que estamos haciendo, pero recuerden, para llegar a esto, necesariamente tenemos que tener la tabla o si no la interpretación de forma sencilla. No hay ningún problema. Tenemos la última, la bicondicional. Igual tenemos aquí. ¿Sí? Tenemos aquí la bicondicional. Listo. Lo tenemos ahí. 10 más 4 es igual a 14. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Listo. 10 más 4, 8 más 4 es mayor que 11. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Qué dice la bicondicional? Va a ser verdadero si los dos son verdaderos o si los dos son falsos. Listo. Y ahí está. Y ahí estaría la respuesta. ¿Sí? Quiero que entiendan esto. Tengan cuidado con lo que la pregunta te dice. Si el problema dice construye la tabla de verdad, lo vas a construir. Pero si el problema dice encuentre el valor de verdad o indique el valor de verdad de cada una proposición, tienes que hacer este método. En algunos libros lo llaman método abreviado, porque estás solamente tomando el valor de verdad de la proposición y lo estás desarrollando con la proposición o el conectivo lógico que aparece en dicho ejercicio. ¿Está bien? Algunos interpretan con el método abreviado, lo van a pensar que vas a hacer una tabla de verdad. El problema te lo tiene que decir. Si el problema no te lo dice, no tomes ese camino. ¿Está bien? Porque por ahí vamos a hacer problemas donde vas a creer capaz que tienes que crear tablas de verdad y no es de tanto así. ¿Sí? Tomen ahí una captura, por favor, ahí. Sí, tomen ahí una captura para que lo tengan en cuenta. Sí, voy cambiando, a ver. Ya, voy cambiando. A ver. Ya, voy cambiando. Acá. A ver. Vamos a hacer un ejercicio explicativo. Aquí, por ejemplo, no está desarrollado. Pero vamos a ver aquí de qué trata todo esto, ¿ya? Vamos a ver. Tenemos lo siguiente, a ver. Tenemos, este es un modelo de ejercicio que puede decir, pues, para que tú trabajes la simbolización de la oración que te están dando. Dice, a ver, dadas las proposiciones. La proposición P es Daniel aprueba sus cursos. Proposición Q, Daniel va a la fiesta. Proposición R, Daniel estudia para su examen. Listo. Dice, si Daniel va a la fiesta, entonces no estudia para su examen. Pero no es el caso que vaya a la fiesta y apruebe su curso y de ahí que Daniel estudia para su examen. ¿Está bien? Lo que está haciendo el problema acá, la resolución o la solución, es que está tratando de indicar los conectivos. Tenemos el conectivo entonces. Sí, entonces P, y si todo esto es el conectivo, el entonces, ¿sí? La condición, no. También puede estar expresado como P implica Q, Q porque P o P dado que Q. Todo esto utilizamos de esta condición, de la condicional. Cuando dicen no P, no es cierto, no es el caso, estamos hablando de quién, de la negación, ¿no? Estamos reconociendo solamente los conectores ahí, su forma. Y dice P y Q, o también puede estar P no obstante que Q, P además Q, P sin embargo Q, P pero Q y P cada vez Q. Si utilizamos o si conocemos alguna oración con estas terminologías, automáticamente estamos hablando de la conjunción. ¿Está bien? Listo. Vamos a ver cómo podemos interpretar toda esta oración. Dice lo siguiente. Si Daniel va a la fiesta, a ver, dice Daniel va a la fiesta. Ahí está, ¿qué proposición es? Q. Ahí está, mira, Q, Daniel va a la fiesta. Listo. Entonces, Daniel va a la fiesta, entonces, no estudiará para su examen. Claro, ¿la negación de quién? Daniel estudia para su examen, no estudiará para su examen. Listo. Ahí está, la negación de R. Listo. Dice lo siguiente, si Daniel va a la fiesta, entonces no estudiará su examen, pero, dice, pero, la palabra pero, ¿qué conectivo es? Conectivo de la conjunción. Es decir, todo esto es una proposición, pero
Ahí está, pero ¿qué? No es el caso que vaya a la fiesta y apruebe sus cursos. A ver, ¿cuál creen que debe ser esta proposición? A ver, dice, no es el caso, será esta parte, a ver, vamos a ver. No es el caso que vaya a la fiesta, es proposición Q, y apruebe sus cursos, y apruebe sus cursos, y apruebe sus cursos. ¿Estará bien esa expresión o no? A ver, ¿dónde va a ir el paréntesis? Dice, pero no es el caso. Cuando dice no es el caso, ¿está negando solamente que vaya a la fiesta o está hablando de las dos proposiciones de acá? ¿Qué creen ustedes? Las dos proposiciones. Es decir, aquí sería, no es el caso, ahí está claro. No es el caso, ¿listo? Que vaya a la fiesta, en este caso sería Q, y apruebe sus cursos, que viene a ser P. Listo. Ahí. De ahí que, a ver, de ahí que, ¿qué significará de ahí que? A ver, ¿qué creen ustedes? De ahí que estudia para su examen. Claro, pero a ver, ¿estará correcto aplicar esto así? De ahí que Daniel estudia para su examen. Acá Daniel estudia para su examen. Acá, R. ¿Estará correcto hacer esto? A ver, ¿qué creen ustedes? Un poco de comunicación. ¿El punto qué significa? Que todo lo que está antes del punto, ¿qué viene a ser? ¿Una información separada o una información total? Si esto es el punto, significa que todo esto que está antes del punto, ¿qué viene a ser? Una sola información. Es decir, todo esto de acá es una sola información. ¿Y qué concluye? Concluye que Daniel estudia para su examen. Y ahí estaría la interpretación de esta oración. Profesor, ¿y por qué no hacemos lo mismo con la coma? Claro que estamos haciendo lo mismo que la coma, porque todo esto de acá, la coma indica una proposición, esta es la conclusión de esta proposición, y luego abre otra proposición, mira. La coma dice otra proposición, y ahí está, por el conectivo es pero, y luego estoy negando todo esto, y el punto me está indicando que voy a dar una conclusión final, porque todo esto es una información previa a la conclusión que tú estás llegando a través del conectivo entonces. ¿Sí? Y entonces aquí vendría a ser, la conclusión vendría a ser que Daniel estudia para su examen. Entonces tengan mucho cuidado con las comas y los puntos y sepan interpretar esa forma. Si no, por ahí vamos a tener algunas dificultades para el momento de interpretar o más que nada interpretar el simbolismo de la oración dada. ¿Sí? Tomen ahí su apunte, por favor. Vamos, tomen ahí su apunte. ¿Sí? ¿Puedo cambiar? Cambio, ¿sí, muchachos? Vamos a ver. A ver. En cambio, acá sí te piden lo siguiente, mira, ¿qué dice acá? Construye la tabla. Cuando el problema te dice construye la tabla, ahí sí hay que construir la tabla que le está pidiendo. ¿Está bien? Ahí sí tenemos que concluir con lo que vamos a hacer la construcción de la tabla. Pero si el problema te pide hallar el valor de verdad de la proposición, solamente tenemos que hacer el método abreviado. Para eso tenemos que conocer los valores de verdad de cada una de las proposiciones. Muy bien, tenemos, a ver acá. Tenemos acá nuestra primera tabla, dice construir la tabla de verdad de las siguientes proposiciones compuestas. Listo. ¿Por qué son compuestas? Porque aparece conectivo lógico. Recuerden, ¿ah? ¿Por qué aparece conectivo lógico? Muy bien. Empezamos a resolver el primero, a ver. Si tú deseas, lo puedes hacer de forma rápida o de forma abreviada. No hay ningún problema. Pero la recomendación acá es que recuerden, primero, si no manejas mucho la abreviada, tenemos que hacerlo de la forma básica. No hay ningún problema. Colocamos dos proposiciones PQ, la combinación sería verdadero, verdadero, falso, falso. Si hubiesen dos proposiciones, Q, verdadero, falso. Siempre va a ser ese orden, muchachos, ¿ah? Siempre va a ser ese orden, no va a cambiar nada. Primera proposición, verdadero, verdadero, falso, falso.
Segunda proposición, verdadero, falso, verdadero, falso. De esa manera. ¿Está bien? Exacto. Profesor, y si hubiera tres proposiciones, P, Q, R. Ponemos verdadero, 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 falso, 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 falso. Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, verdadero, falso, falso. Y eso sería verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Está bien? Esa vendría a ser la forma como nosotros podemos interpretar eso. ¿Y de dónde sacamos esta interpretación? Recuerden, es 2 elevado al número de proposiciones. Si hubiera una proposición, ¿cuánto es 2 a la 1? 2, verdadero y falso. Si hubieran dos proposiciones, ¿cuántos valores de verdad van a haber? 4. 1, 2, 3, 4. Si hubieran tres proposiciones, ¿cuántos valores van a haber? 2 al cubo, ¿cuánto es? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y así es como sale la cantidad de proposiciones o los valores de verdad de cada una de ellas. Muy bien. Aquí solamente reemplazamos. A ver, valores de P. Verdadero, verdadero, falso, falso. Dice la negación de Q. Entonces voy a negar Q. Sí, claro. ¿Cómo sería? Falso, verdadero, falso, verdadero. Listo. Y ahí estaría completada mi tabla. Y ahora solamente resolvemos la operación. Es a través de este conectivo. ¿Qué decía el conectivo Y? Va a ser verdadero si los dos son verdaderos. A ver, busco el verdadero. Acá está, mira. Verdadero, verdadero, verdadero. Listo. Y luego el resto, ¿qué va a ser? Falso. Listo. Falso, falso y falso. Ya está. Terminado mi operación. En el siguiente también es muy parecido, pero primero dice que está negando a la proposición P, que en este caso vendría a ser falso, falso, ahí está, negamos a la proposición P, falso, ¿sí? Falso, falso, verdadero, verdadero, proposición Q, verdadero, no hay ningún problema acá, falso, verdadero, falso. Conectivo va a ser falso si los dos son falsos, busquemos el falso con el falso, acá está, listo. Tenemos ahí, entonces el resto que sería todo verdadero, 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 verdadero. Listo, ahí lo tenemos. Ahora, van a ver proporciones donde aparecen paréntesis. Eso tengan en claro. A ver, ¿de dónde podemos partir esta idea para resolver esto? A ver, cuando tú tenías operaciones combinadas de sumas y restas, a ver, tenías esto, 2 más 5 menos 2 por 7. ¿Qué te indicaban siempre en el colegio? ¿Qué se resolvía primero? Exacto. ¿Quién te da la respuesta de este paréntesis? La suma. ¿Cuánto sale? ¿Quién te da la respuesta de este paréntesis? La multiplicación. ¿Cuánto sale? ¿Y quién te da la respuesta final? La operación entre estos dos, que viene a ser menos 7. ¿Cierto? Eso lo recordamos. Ese mismo criterio se hace acá, muchachos. Tú tienes que ver que cuando tú tienes proposiciones lógicas, vas a encontrar paréntesis. Ya, muy bien. Entonces, la pregunta es, en este primer paréntesis, ¿quién te da la respuesta? ¿La condicional o la negación? La condicional, esta es la que te da la respuesta, muchachos. ¿Pero de quién? De este paréntesis. ¿Quién te da la respuesta final de la operación? La disyunción. Esto de aquí, esto que estoy marcando de color verde, es quien te da la respuesta final. ¿Está bien? A ver, vamos a resolver entonces esto. Dice negación de P. Falso, falso, verdadero, verdadero. Q no hay ningún problema. Verdadero, falso, verdadero, falso. En la condicional, ¿cuándo iba a ser falso? Cuando el primero sea verdadero y el segundo sea falso. Que está acá, mira. Verdadero, falso, falso, ¿no? Y el resto que vendría a ser, ahí está, mira, la condicional, mira. Verdadero, falso, tu respuesta ¿qué es? Falso, ¿cierto? Y el resto va a ser verdadero. ¿Sí? El es verdadero, verdadero, y el de acá también es verdad. Listo. Esa es la respuesta de esa columna. Ahora, esta columna que tienes acá, se tiene que relacionar con esta otra columna, con la de acá, para que recién ahí obtengas la respuesta. Esta viene a ser la respuesta. ¿Sí? Tenemos, a ver, valor de verdad de P. Valor de verdad de P, verdadero, verdadero, falso, falso. Listo. A ver, conectivo esto con esto. ¿Va a ser verdadero o va a ser falso cuando los dos sean falsos? No, mira, falso, falso, ¿qué votaría acá? Falso, ¿no? Acá está ya, falso. Claro, verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, ahí está falso, verdadero. Verdadero, verdadero y verdadero, verdadero. Y ahí.
¿Sí? Entonces ahí tendríamos las respuestas de estas tablas de verdad. Si el problema te pide construir la tabla, construyes. Pero si el problema te dice hay el valor de verdad, significa que hay que hacer el método abreviado, nada más. Pero para hallar el valor de verdad, por lo menos debes de conocer los valores de cada una de las proporciones, si son verdaderas o son falsas. A ver, ¿qué pasaría si aquí todo hubiese salido verdadero? ¿Cómo se llama esta solución? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda qué pasaría si un tabla de verdad, la respuesta todo sale verdadero? Se llama tautología. Claro, tautología. Si todos los resultados salen verdaderos, se llama tautología. Si todo el resultado sale negativo, es decir, falso, viene a ser llamado contradicción. Si todo sale falso, contradicción. Pero si tú ves, como acá, que está formado por falsos y verdaderos, se llama contingencia. Esta es contingencia, sí, porque mira, justo aparece un verdadero. Esta es contingencia también, porque justo aparece un falso. El de acá es contingencia también, mira, porque aparece un falso. ¿Qué hubiese pasado si todo hubiese salido falso aquí? Contradicción. ¿Qué hubiese pasado si todo hubiese salido verdadero acá? Tautología. Y si hubiese salido aquí igualito todo verdadero, hubiese sido ¿qué? Tautología. Esas son las respuestas de las tablas de verdad en referencia a sus resultados que están hallando. ¿Sí? Tomen eso apunte, por favor. Vamos a ver acá. ¿Puede cambiar? Sí. ¿Sí? Listo, lo voy a cambiar entonces. Vamos. A ver, a esto refiero con el método abreviado. A ver, por ejemplo, a ver. Vamos a ver acá. A ver. Para eso hay que hallar los valores de verdad de cada una de las proposiciones. A ver, dice, dadas las siguientes proporciones lógicas, hallar los valores de verdad de cada uno de ellos. Si te viene así, no vayas a utilizar tabla de verdad, porque no te está pidiendo el valor de verdad. ¿Me dejo entender? No te está pidiendo, no te dice construir la tabla de verdad. No. Entonces, haya los valores de verdad. Te dan tres proposiciones. Entonces, si te dan tres proposiciones, vamos a ver si son verdaderos o falsos. Primera proposición, P. Dice, 12 es un número primo, ¿verdadero o falso? A ver, 12 es un número primo, ¿verdadero o falso? Esto sí hay que saber por teoría general o por conocimiento general. Eso es falso. ¿Está bien? 12 no es un número primo. 13, 3 es un número irracional. También es falso. Un número irracional es aquel número cuya su expresión es un número decimal con cifras decimales al infinito. Esta proposición es falsa. ¿Sí? Siguiente proposición. 16 es un cuadrado perfecto. Sí, porque ¿por qué se dice cuadrado perfecto? Se dice 16 que es un cuadrado perfecto, ¿por qué? Porque el 16 viene de un número elevado al cuadrado. ¿Cuál es el número elevado al cuadrado? 4. ¿4 al cuadrado? Sí. Por eso que 16 sí es un cuadrado perfecto. Listo. Mira, ya tengo los valores de verdad de cada uno de ellos. Eso es lo primero que hay que entender. Listo. A ver, dos ejercicios, vamos a encontrar sus valores de verdad. Profesor, tiene PQR, 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 todos hay PQR. A ver, te da la tabla ahí para que te puedas ayudar de forma más rápida. Primero, en esta operación, ¿quién te da la respuesta? La disyunción. En esta operación, ¿quién te da la respuesta? La conjunción. Listo. El O y el I. Listo. Vamos a ver. Vamos a hallar esto. Primero, empezamos por la parte izquierda o derecha, no hay ningún problema. A ver, para resolver primero esto, no puedo tomar P. ¿Qué tengo que tomar? La negación de P. ¿P qué es? Falso. ¿Su negación qué sería? Verdadero. Listo. Verdadero. Entonces, el valor de Q. ¿El valor de Q qué es? Falso. Verdadero. Entonces, falso. ¿Cuál es su respuesta? Falso. Listo. Este primer paréntesis sale falso. Eso se va a resolver con el siguiente que es acá, con el conectivo. Listo, pero vamos a resolver lo que está arriba. Dice R. R. Su proposición de R, ¿qué es? Verdadero. Proposición de P. Falso. A ver. Tenemos la bicondicional. ¿Qué dice la bicondicional en tu tabla ahí? Falso. Falso, ¿no? A ver, bicondicional tenemos acá. Falso va a ser si es verdadero y falso o falso verdadero. Listo, aquí sería falso. Falso.
Conectivo O. Si los dos son falsos, ¿cuál es tu respuesta? Falso. Y ahí estaría la resolución de este problema. A este método se llama el método abreviado. Tú solamente tienes que conocer los valores de verdad de cada una de las proposiciones y resolver lo que te piden. Nada más, no hay que construir tabla. Claro está, no hay que construir. Pero si construyes tabla, recuerda, ¿quién te da la respuesta igual? Es el conectivo. Esta es la respuesta que te da final. Tenemos el siguiente. A ver, tener mucho cuidado con los signos de negación. ¿Está bien? Yo sé que mi respuesta final me da esta conjunción. Bien. Pero me doy cuenta que el resultado que está al lado izquierdo, todo el resultado está afectado por quién? Por la negación, es como el signo negativo, ¿no? Es decir, lo que salga acá, esta negación, ¿qué hace? Lo cambia, te cambia nada más. Entonces empezamos por la resolución de esto. A ver, proposición de P, falso. Falso, ahí está. Falso, o, dice acá, o, la proposición Q, que es falso. Si la primera es falso y la segunda es falso, con el conectivo, su respuesta ¿qué es? Falso. Pero esta negación, ¿qué lo hace? Claro, esta negación lo cambia en verdad. Ahí está. Significa que de todo esto, su respuesta ¿qué es? Verdadero. Ese verdadero se va a analizar con lo que salga acá. A ver, proposición de Q. Proposición de Q es falso. Falso. Acá dice tenemos el conectivo, la disyunción exclusiva, y dice negación de R. Si R es falso, si es verdadero, aquí es falso. A ver, buscamos esto, está acá. Si los dos son falsos, ¿cuál es su respuesta? Falso, listo, falso. Vamos a ponerlo aquí de forma directa, porque ya no hay nada más. Ahí está, falso. Y dime, ¿cuál es la respuesta de esto? Falso. Verdadero y falso. ¿Cuál es su respuesta sería acá? Falso, ¿no? Entonces aquí está la respuesta, falso. Y ahí estaría resuelto el problema. ¿Sí? Esa es la forma como se resuelve este método llamado el método abreviado, porque recuerdan, solamente pide el valor de verdad de cada uno de ellos. Y para poder hallar esto, hay que saber los valores de verdad de cada uno de las proposiciones que se están mandando. Y para eso hay que saber un poco de cultura general, porque te puede decir por ahí, te puede decir Asunción es capital de Uruguay. ¿Verdadero o falso? Es lo que tú tienes que saber. Sí, La Paz es capital de Bolivia. ¿Verdadero o falso? ¿La Paz o Sucre? Entonces ahí hay que tener en cuenta esas condiciones. ¿Está bien? Hay que tener en cuenta esas teorías o inclusive estas informaciones que ustedes deben conocer. Ahí tomen ahí su apunte, por favor. Sí, vamos a ir con nuestro apunte. A ver, vamos a ver. Un momento aquí, a ver, para poder tomar la asistencia. Sí, atentos, por favor. Achuya Vilca. Presente. Ya. Ananculín. Presente. Barrientos. Presente. Basurco. Presente. Bautista Rojas. Bautista Rojas. Borges. Presente. Cáceres. Cáceres Anaiguamán. Cáceres Mayaute. Presente. Cayo. Presente. Castillo Morales. Presente. Presente. Castillo Tazaico. Canque, así es, cáncer. 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 Listo, cáncer. Panchillo. Espinosa Loaiza. Presente. Espinosa Romero. Presente. Flores Alcántara. Flores Aiquipa. García. Presente. Edu Párez, muy bien, hijo. García Guillén. Presente. González Melgar. Presente. Gutiérrez. Hualcasaico. Gutiérrez. Guamaní Aragonés. Guaita Montoya. Presente. Janco. Legua Brea. A ver, Roberto Fabián. Ya. Y Roberto Sebastián. Ya, listo. Ya, Tarima. Presente. Yaye Romero. Presente. Luque Ramos. Pajuelo. Pineda. Ramírez Rojas. Ramírez Saldaña. Ramos. Presente. Ramos Tuanama. Salas Arias. Sonco. Presente.
Zulca, Tito Ledesma, presente. Presente, profesor. Apellido, Zulca Estrada Maili. Zulca. Zulca. Sí, sí. Ya, trata de ver, señorita, tu asistencia porque no apareces en lista, pero te voy a tomar en consideración. Ah, disculpa, acá está Zulca Estrada Maili. Ya, disculpa. Bien, a ver, continuamos acá. Sí, vamos a ver por aquí. A ver, muy bien, muchachos, con esto estaríamos terminando esta parte de lo que es la parte introductoria. Sí, tenemos ahí unos 10 minutos para ver estos problemas, a ver, ¿sí? Vamos a ver. A ver, aquí. Vamos. De que termine la sesión. Que esté listo la sesión. Pero vamos a ver. A ver. Vamos a dar un tiempo de 5 minutos, a ver, para desarrollar. A ver, a ver, a ver. La tabla lo podemos dejar como para que ustedes practiquen, pero mi importancia está en estos dos. En este y en este de acá. A ver, el problema 1 y 5, a ver. ¿Cómo podemos resolver el problema 1 y 5? ¿Sí? A ver. El problema 2 es construcción en la tabla, no hay nada del otro mundo, es para recordarse. Pero vamos a tomar un poco de importancia en el problema número 1 y número 5, ¿sí? Porque el número 1 es lo que muchos de nosotros tenemos la dificultad de poder interpretar la oración que te están dando. ¿Está bien? Y vamos a ver cómo vamos a resolver el problema número 1. A ver, problema 2, 3 y 4. El 4 se basa en el 5, ¿sí? Pero el 4 es un poco más sencillo todavía porque están las tres proposiciones. En cambio, en el 5, mira, si te das cuenta, aparece M, T y S. Aparece M, mira, M, Q. No vayas a pensar que está mal digitado. Está bien digitado, solamente que te da las proposiciones así. Y vamos a entender a ver cómo resolvemos esto aquí. Vamos a ver aquí, a ver, para poder dar por ya concluido la sesión del día de hoy. Mira, vamos a ver eso, a ver. Dar una expresión simbólica del enunciado. Dice, si Carlos es ingeniero y no es cierto que Luis es ingeniero industrial, entonces Luis no es ingeniero industrial o Pedro es ingeniero de sistemas. A ver, lo primero que hay que entender acá, vamos a ponerle proposiciones, ¿está bien? Tenemos proposición P, proposición Q y proposición R, que están, creo que hay tres oraciones. A ver, están hablando de Carlos, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si la proposición P ponemos que Carlos es ingeniero en sistemas? Es ingeniero, dice, disculpa, civil. Civil. ¿Listo? Después, ¿de quién están hablando? De Luis, ¿no? Entonces ponemos acá, Carlos, también tenemos acá Luis. Luis también es ingeniero. Ingeniero industrial. Industrial. ¿Listo? Pero estamos hablando que es ingeniero de decir. Claro que dice que está negando, pero estamos tomando que la proposición sea que Luis es ingeniero industrial, porque acá se está negando, ¿no? Mira, para no tener consideración. Ya, ahorita volvamos por acá. Tenlo ahí nomás, ahorita paso por ahí para revisarlo, a ver. Luego también de qué están hablando, a ver, Luis nuevamente, y luego de Pedro, ¿no? Pedro es ingeniero en sistemas. Pedro, ingeniero en sistemas. Listo. ¿Está bien con eso? ¿Ya? Listo, a ver. Con esas proposiciones vamos a interpretar esto, dice. Mira, si Carlos es ingeniero civil y no es cierto que Luis es ingeniero industrial, entonces, ¿estamos hablando de qué? De la condición NAR, ¿cierto? De todo esto, todo lo que está antes, todo lo que está antes de entonces, viene a ser solamente una proposición, compuesta o simple, compuesta, porque aparece el conectivo ahí, ¿cierto? A ver, empezamos, dice, Carlos, ingeniero civil, recuerda, no voy a colocar valor de verdad, solamente voy a interpretar. Si colocamos que la proposición P, Carlos, ingeniero civil, pues sería eso, ¿no? Carlos es ingeniero civil y, ¿cierto? Y no es cierto que Luis es ingeniero industrial, pero si Luis es ingeniero industrial, la negación no sería de esta forma, ¿no? No Q. Ahí está, ¿sí? Y todo eso da una conclusión, pues dice, entonces, ahí está, entonces, ¿qué dice luego?
Luis no es ingeniero industrial, Luis no es ingeniero industrial, o Pedro es ingeniero de sistemas. ¿Cómo sería esto? Concluye todo eso, ¿no? ¿Qué concluye? En que Luis no es ingeniero industrial, no Q, o, disculpa, o, ¿qué dice ahí? O Pedro es ingeniero en sistemas, o Pedro es ingeniero de sistemas. ¿Sí? Y ahí estaría la respuesta, o habría una corrección. A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Estará correcto hacer esto o poner aquí la negación? A ver, ¿cuál cree que debe ser correcto? ¿La primera o la segunda? A ver, ¿cómo quieren ustedes? Que debe quedar de esta manera. Vamos a poner aquí los dos ejemplos. ¿Cuál creen ustedes que debe ser correcta? ¿La primera o la segunda? A ver. Miren, el colectivo no, ¿de quién está hablando? Solamente de Luis. Si hubiese sido acá, entonces, no, aquí primero, no es cierto que Luis es ingeniero industrial o Pedro, ahí sí sería esto. Sería esta parte. Porque el no está negando a la oración de Luis y de quién más, y de Pedro. Pero este no, aquí está solamente negando anteriormente. ¿De quién está hablando? De Luis solamente. Entonces su negación sería esta. ¿Sí? Tengan en cuenta esa condición, por favor. Traten de, por ejemplo, en la oración anterior, dense cuenta cuando utilizamos el no, se estaba negando desde el inicio de acá. Entonces, no es cierto que Luis es ingeniero industrial o Pedro es sistema. Ahí está negando a las dos oraciones. En cambio aquí dice, entonces no es cierto. Entonces, Luis, solamente hablando de Luis, no es ingeniero industrial. ¿Está bien? Luis no es ingeniero industrial o Pedro es ingeniero de sistemas. Y ahí estaría la interpretación del problema número 1. ¿Sí? Vamos a ponerlo por acá. Pedro y no Q. Entonces, no Q o R. Vamos a ver. ¿Ya? Vamos a ver. Y para terminar, a ver, el problema 5. El problema 5 es muy parecido al problema número 4. ¿Está bien? Solamente que mira la diferencia entre el problema 4 y 5. Ambos no, recuerden, no te piden construcción de tabla. Porque observa, si los valores de verdad M, T y S que son verdadero, falso, verdadero, entonces, ¿qué voy a utilizar? El método abreviado. Nada más. A ver, empezamos con el primero. Vamos a ver acá. Vamos a poner por aquí, a ver. Primero. A ver. Para que sepas cómo vas a resolver este modelo. A ver. Tienes M o Q. ¿Está bien? Ya ves. Dime, ¿cuál es el valor de verdad de M? Falso. Ah, falso. Acá tienes el conectivo O. Ahora, la pregunta es, Q, ¿qué valor de verdad tiene? No vayas a pensar que es este Q de acá arriba. No. Este Q pertenece solamente a operación. Pregunta, ¿Q tiene algún valor de verdad? No lo tiene, ¿no? Puede ser verdadero o puede ser falso. Listo. Puede ser verdadero. El valor de Q aquí, a ver, M es verdadero. Este Q no sabemos si es verdadero o es falso. Listo, lo tengo hasta ahí. Pregunta. Pregunta aquí. Para que el conectivo sea verdadero, o disculpa, o para que el conectivo sea ahí falso, ¿sí? Para que sea falso, ¿qué deben ser los dos? A ver, piensen, a ver. Para que el conectivo, a ver, dice, tenemos aquí que M o Q. Sabemos que aquí no hay ningún Q. Ya, a ver, ¿cómo era con el conectivo? No, tiene que ser falso. Los dos tienen que ser falsos para ser falsos, ¿cierto? Y para que sea verdadero, a ver, vamos a recordar acá, a ver. Vamos a recordar aquí, a ver. ¿Cómo va a ser ahí, a ver? A ver, ahí está, justo aquí lo tenemos. A ver, conectivo va a ser falso si los dos son falsos, ¿cierto? Va a ser falso si los dos son falsos. A ver, aquí, conectivo M es verdadero, disculpa. Conectivo M es verdadero. Ahí está. A ver, vamos a acelerar, a ver. Ahí está. Ya, a ver. Según esta respuesta, ¿qué cree que debe salir? ¿Verdadero o falso? A ver. ¿Verdadero o falso? Claro, porque observa, mira.
El valor de M es verdadero. Ya. Para que sea falso en el conectivo, los dos, ¿cómo tienen que ser? Pregunto. Así Q sea verdadero o sea falso, siempre que va a salir, ¿verdad? Verdadero. Entonces aquí mi respuesta sería verdadero. Y así como se desarrolla un problema del método abreviado cuando no se conozca una de las proposiciones. A ver, si me entendiste. El problema B, a ver, sí creo que me has entendido. A ver, vamos a ver B. Tienes la letra T, conectivo I, la negación de S, luego tenemos OP. O... Pregunta, en esta proposición, ¿quién es el que te da la respuesta final? El I, ¿no? Vamos a ver T. Según lo que tenemos aquí, T es que es falso. A ver, falso. Falso. Y vamos a ver. Pregunta, para que en el conectivo I sea verdadero, ¿qué tienen que ser los dos? Verdadero, ¿no? ¿O me equivoco? A ver, recuerdo caminar. Conectivo I, ahí está. Conectivo I. Para que sea verdadero, ¿cómo tienen que ser los dos? Si uno es verdadero o falso, todo sale falso. Mira, aquí. Ya la proposición T te dice que esto es falso. Lo que salga acá, todo lo que salga acá, todo lo que pueda salir acá, a ver, todo lo que pueda salir acá, todo lo que pueda salir acá, que puede ser verdadero o puede ser falso, puede ser verdadero o puede ser falso, la respuesta final siempre ¿qué sería? Falso. O sea, ¿qué sería? Mi respuesta falso. ¿Se deja entender el método? Recuerden, profesor, ¿y qué pasa si lo quiero desarrollar? Puedes desarrollarlo, mira. S, la negación de S, en este caso sería falso. Pero nuevamente tienes P, profesor, ¿será un P de acá? No. Ese es el valor del P. Igual, lo que salga acá, sea verdadero o sea falso, la respuesta que va a salir acá siempre. Es decir, no hay necesidad de resolverlo, solamente hay necesidad de interpretarlo para este problema, ¿sí? Y por último, a ver, el siguiente, vamos a hacer por acá para terminar, ¿sí? El valor de C, tenemos esta progresión M, I, N, I, O, acá es O, T, I, Q. Listo. A ver ahí. El valor de M, según lo que tengo ahí, es verdadero. El valor de N no lo tienes. El valor de T es falso. ¿Sí? M, T y S. Listo. A ver. Sabemos nosotros que nuestra respuesta final es esta. ¿Sí? Esa es la respuesta final. A ver. Aquí. Cognitivo. Listo. A ver. Si el primero es verdadero, ¿qué valor tiene que ser N para que salga aquí? ¿Qué puede salir acá? Verdadero. Porque N puede ser verdadero o puede ser falso. Si N es verdadero o es falso, esto siempre va a salir verdadero. Y ya tenemos el verdadero. Pregunto, conectivo I, para que salga verdadero, los dos tienen que ser verdad. Entonces hay que resolver esto. A ver, acá. Q. A ver, conectivo I. Conectivo I. Para ser verdadero, los dos tienen que ser verdadero. Aquí, no importa si sale verdadero o sale falso, siempre va a salir ¿qué? Falso, falso, ¿no? Sí, falso. Falso, listo. Y luego tenías acá la última operación. En el conectivo I, verdadero o falso, ¿qué saldría acá? Falso. Falso, listo. Y ahí estaría resuelto el problema. ¿Sí, muchachos? Y ahí estaría. Tomen esos puntos, por favor, y un minuto más para terminar el cierre. A ver, vamos a ver acá. Sí, listo, ahora muchachos. Para dar cierre por último, tenemos a ver acá. A ver, muchachos, recordemos lo que hemos trabajado el día de hoy, porque con esto de aquí vamos a trabajar la próxima sesión, que viene a ser un poco de esto. Revisen por favor su material, ¿sí? Y vamos a ver, ¿cómo reconocemos una proposición? ¿Cómo se reconoce una proposición? Y por su valor de verdad. ¿Es verdadero o falso? Nada más. Es la única forma para reconocer una proposición. Si son orden, exclamación o pregunta, no es una proposición. ¿Cuáles son los tipos de proposiciones? Claro, las simples y compuestas. Compuestas porque hay conectivos lógicos o conectivos. ¿Cuáles son los tipos de conectores lógicos que hemos visto? A ver,
Negación. Sí, solo sí. Incluso con nombre, el entonces, inclusiva y exclusiva, ¿cierto? La bicondicional también, que viene a ser el sí, solo sí. Muy bien, muchachos. Con esto vendría a ser la sesión del día de hoy. Espero que les haya agradado y nos estaremos viendo en la próxima sesión. Por favor, traten de llegar temprano, nada más se les pediría. Sí, que tengan buena tarde. Hasta luego.